Hola, ¿qué tal? Conociendo ya sobre los números directores, los ángulos y los cosenos directores, vamos a ver el siguiente tema que sería el ángulo que se puede generar entre dos rectas. Para esto vamos a considerar el caso en el que en el espacio bueno, imaginen que tenemos dos rectas ubicadas en el espacio, tenemos L1 y tenemos L2. Lo que queremos hacer ahora es calcular el ángulo que existe entre estas dos rectas si prolongásemos ambas rectas hacia el infinito. Y bueno, la forma más fácil de representar esto es imaginando tomar una proyección de esta línea recta y trazarla como L', que es la misma distancia que tiene esta recta, nada más que proyectada aquí desde el origen, y trazamos otra recta más, que es la proyección de L2, le llamemos esta L2'. Bueno, a partir de esta relación vamos a calcular el ángulo de estas dos rectas, que en este caso sería el ángulo de separación, y vamos a representar ese ángulo como la variable griega θ. Y bien, ¿cómo calculamos este ángulo de separación entre estas dos rectas? Pues bien, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Imaginemos aquí ya están estas dos rectas en el espacio. El ángulo de separación, ahí como se puede mostrar, es este ángulo θ. Y para calcular el ángulo entre ellas dos, es necesario conocer algún punto. En este caso, imaginemos que tenemos tres puntos en el espacio. Lógicamente tenemos aquí el origen, 0,0,0, y tenemos dos puntos. Cada punto pertenece a alguna de las rectas L1 y L2. Y bien, lo que vamos a hacer en este caso es que la fórmula que nos relaciona el ángulo entre ellas viene dada por una asignación eh, directa de los números directores y las distancias, y sería de la siguiente manera. El coseno de ese ángulo θ sería igual a la multiplicación de los números directores A1 por A2 más B1 por B2 más C1 por C2. Esto multiplicado por la distancia de cada una de las rectas, o lo que mide cada una de estas rectas, donde tendríamos A1 al cuadrado más B1 al cuadrado más C1 al cuadrado, esa distancia multiplicada por A2 al cuadrado más B2 al cuadrado más C2 al cuadrado. Y bueno, ¿quién es A1 y A2? Pues si tenemos la recta L1, L1 serían los números directores, A1, B1 y C1, los números directores de la primera recta. Y la segunda recta, L2, sería A2, B2 y C2. Entonces, bueno, con esta relación encontramos lo que sería el coseno del ángulo entre estas dos líneas rectas. Y bueno, para encontrar el ángulo como tal, pues habría que calcular el coseno inverso
de lo obtenido en este caso. Bueno, cabe notar que entonces necesitamos 3 puntos. En este caso aquí tenemos lo que es el origen, el punto 1 y el punto 2, y bueno, las distancias de estas rectas. Y bueno, vamos a verlo entonces eh, con los puntos que tenemos aquí asignados. En este caso, el punto 1 tenemos nuestro punto 1, que va a ser igual a 2,3,4. Tenemos el punto 2, que va a ser igual a 2,-1,3. Y tenemos un tercer punto en este caso que es el origen. Y bueno, pues el origen es 0,0,0. Si las rectas no se encuentran ubicadas en el origen, pues el tercer punto puede ser cualquiera de ellos, siempre y cuando consideremos eh, estas distancias sin perder de vista en dónde se encuentran los puntos. Entonces tenemos que es el origen, punto 1, el punto 2, nos interesa calcular este ángulo, que es el ángulo θ, y por lo tanto necesitamos obtener una distancia 1 y una distancia 2. Entonces, bueno, generemos primero los números directores. El número director de la recta L1, que es esta recta que está aquí, con distancia D1, y esta sería la recta L2, pues el número director sería en este caso 2 menos 0, 3 menos 0 y 4 menos 0. Por lo tanto, los números directores serían 2, 3 y 4 para la primera recta. L2 a su vez sería 2 menos 0, menos 1 menos 0, y 3 menos 0. Resolviendo tendríamos 2, menos 1, 3. Bueno, ahora ya tengo las rectas L1 y L2. Vamos a calcular sus distancias y tendríamos que la distancia 1, usando los números directores, sería la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, lo cual nos daría raíz de 29, que es aproximadamente 5,38. Quiere decir que esta línea recta tiene una magnitud de 5,38 de raíz de 29. La distancia 2 sería 2 al cuadrado más menos 1 al cuadrado más 3 al cuadrado, lo que nos daría raíz de 14, y que a su vez es aproximadamente 4,35. Bien, tengo todos los valores necesarios ahora para calcular lo que es el coseno del ángulo θ. Entonces vamos a utilizarlos en la fórmula que vimos, que es coseno de θ es igual al valor de A1, 2, multiplicado por el valor de A2, que es también 2, sumado con B1, que es 3, multiplicado por B2, que es menos 1,
más C1, que es 4, por C2, que es 3. Esto debe de ir dividido entre ambas raíces, que sería raíz de 29 por raíz de 14. Si resolvemos esta parte, tendríamos entonces aquí 4 más menos 3 más 12. Utilizando la regla de los exponentes, como ambos términos están elevados aquí a la 1 medio, tengo aquí 29 a la 1 medio por 14 a la 1 medio. Podemos asignar la siguiente relación. El resultado de esto nos daría 13 sobre la multiplicación de ambos términos, que sería 29 por 14 a la 1 medio. Y esto sería 13 sobre raíz de 406. Racionalizado sería 13 por la raíz de 406 sobre 406. Y bueno, si calculamos entonces el ángulo, sería calcular coseno inverso de esto, que es, bueno, coseno, esto es el coseno de teta, pero yo nada más quiero obtener lo que es teta, entonces habría que aplicar coseno inverso de esta parte de aquí. Resolviendo en grados, tendríamos que este ángulo es de 49.82 grados, o bien 0.86 96 radianes. Vamos a verlo aquí. Y en efecto corresponde al valor obtenido, que es 49.82. Quiere decir que el ángulo entre estas dos rectas es igual a 49.82. Como comentario únicamente, nosotros obtuvimos el ángulo que está entre estas dos rectas proyecciones, pero como las proyecciones fueron obtenidas a partir de la relación directa de estas dos rectas, quiere decir que el ángulo entre estas dos rectas es también el ángulo θ. Entonces, esta fórmula me ayuda a calcular el ángulo entre dos rectas si es que yo conozco sus números directores. ¿Qué puedo hacer ahora que tengo el ángulo como tal? Pues bueno, vamos a visualizar el siguiente ejercicio. Yo tengo 3 puntos. Punto 1, el punto 2 y el punto 3, cualesquiera que sean estos puntos en el espacio. Y si los 3 puntos no son puntos que son colineales, quiere decir que no viven en la misma línea los 3, entonces podemos generar un triángulo a partir de ellos, y ese triángulo tendría el ángulo aquí marcado. Entonces, bueno, hay una relación directa para que podamos calcular, por ejemplo, el perímetro de este triángulo. Si yo calculo la distancia 1, la distancia 2 y la distancia 3, pues el perímetro
El perímetro sería D1 más D2 más D3. Y resulta que el área de ese triángulo está dada por la siguiente fórmula. 1/2 de la distancia 1 multiplicado por la distancia 2 multiplicado a su vez por el seno del ángulo θ. Y esto nos va a dar el área de este triángulo, en donde θ es el ángulo que divide a la recta que tiene distancia L1, que es la que tiene aquí una longitud D1, y L2, que tiene una longitud de D2. Entonces, para el ejercicio que estábamos realizando, nos haría falta calcular una última distancia, que era D3, y pues D3 va a ser la distancia entre los dos puntos que teníamos en este extremo. Para este caso sería la distancia que tengo de este punto hacia este con estas coordenadas. 2, 3, 4, 2, menos 1 y 3. Entonces, bueno, realizamos la operación y sería 2 menos 2 para x más menos 1 menos 3 al cuadrado en y 3 menos 4 para los valores en z. Resolviendo esto, tendríamos raíz de 17, que es aproximadamente 4.12. Por lo tanto, el perímetro del triángulo formado sería raíz de 29 más la raíz de 14 más la raíz de 17. Y el área, bueno, para calcular el área primero necesito calcular lo que es el seno de θ. Y seno de θ tengo que asegurarme que mi calculadora en este caso esté en grados. El seno de θ sería 0.7640 para el caso que tenemos aquí. Por lo tanto, ¿cuál es el área del triángulo? Sería 1/2 multiplicado por la raíz de 29 multiplicado por la raíz de 14 multiplicado por el seno, por este valor que ya tenemos, que es 0.7640. Resolviendo, encontraríamos que el área es de aproximadamente 7.69 unidades cuadradas, mientras que la suma de esto estaría dado en unidades únicamente. Noten que esta relación, 1/2 de D1 por D2 por seno de θ, es similar a está basado en la fórmula del triángulo, que es 1/2 de base por altura sobre 2, solamente que debido a que esto está desplazado en el espacio y la altura está calculada mediante esta forma de aquí, que es distancia 2 por seno de θ. Entonces vamos a ver esto comprobado aquí en GeoGebra. Si trazo yo un triángulo, que es ese triángulo que está aquí marcado, tendríamos que su área sería de 7.7, como habíamos calculado, 7.69. Y nos haría falta calcular el perímetro. En este caso el perímetro
sería igual a la suma de los segmentos que tenemos aquí, es el segmento B más P1 más P2. Por lo tanto, tendríamos que el perímetro es de 13.25 unidades. Y bien, entonces con este ángulo entre dos rectas puedo yo calcular la apertura entre ellas. Además también puedo calcular el área entre alguna superficie dada aquí en el plano, como es esta superficie triangular. Y bueno, el perímetro lo podemos calcular a partir de lo que son las distancias de cada una de las rectas. Y bueno, vamos a dejar un ejercicio de práctica. En este caso vamos a asignar 3 puntos aquí en el espacio. Tenemos el punto 1, el punto 2 y el punto 3. Y quedaría pendiente para ustedes resolver mediante lo que acabamos de ver cuál sería el ángulo. En este caso estamos aquí determinando el ángulo entre la apertura de estas dos rectas. Sería este ángulo θ. Y bueno, habría que calcular entonces el ángulo entre ellas, las distancias de 1, de 2 y de 3, y calcular también el área y el perímetro. Aquí nada más hay un comentario. Bueno, habría que cambiar los valores. Aquí están asignados como D1, D2 y D3, pero para asignarlos a la fórmula habría que hacer aquí un cambio nada más de nombre, llamando este D1 y D2 y este de aquí D3, para que se relacione esto en base a la fórmula que acabamos de ver. Y bueno, los valores dados en los que ustedes tendrían que demostrar serían los que están aquí con estas coordenadas de los puntos. Y bueno, eso sería todo por ahora. Gracias.